Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo les habla Ricardo Rubio. Estoy en este momento muy entusiasmado porque cuento con la compañía de cada uno de ustedes. Me anima a seguir compartiendo este video porque cada vez que yo comparto estos videos me doy cuenta que encuentro más personas interesadas en el tema. Y es el tema de vivir la vida con interioridad. De eso se trata el proyecto. Cómo vivir la vida con interioridad. Cómo despertar esa cualidad maravillosa que tenemos, esa facultad de la espiritualidad. Siempre decimos que el hombre, el ser humano, es físico, tangible, que es mental, emocional, pero que es espiritual. El problema es que hemos confundido la espiritualidad con la religión, con la cultura, con las denominaciones, con la doctrina religiosa. Entonces pensamos que porque una persona practica un rito externo de pertenecer a una iglesia o que pertenece a una religión, ya ese ser humano está siendo espiritual. Esa es la explicación que yo les estoy dando. No es lo mismo, no es lo mismo pertenecer, en este caso el cristianismo, pertenecer a una iglesia, llámase como se llame la iglesia. No es lo mismo pertenecer a una iglesia, dice yo soy miembro de tal iglesia, que ser una persona espiritual. Porque hay muchísimas personas que son activos en una iglesia y de espiritualidad no tienen nada. ¿Por qué? Porque es que la religiosidad, esas prácticas rituales, eso es que llamamos ir a la iglesia o pertenecer a una religión, sea cual se llame, musulmán, budista, cristiana, hindú, hebrea, judía, cualquier religión que tú conozcas, o las religiones ancestrales, cualquiera, no me estoy refiriendo a una. Todas esas ritos, todas esas expresiones de fe son manejadas por el cerebro externo. ¿Sí ve? Esa es la dificultad. Por el cerebro racional y por el cerebro emocional. Por eso a ti te gusta o no te gusta. No, me estoy refiriendo a los cristianos en este caso. No, ya no me gusta cómo celebra la misa. Ya no me gusta cómo celebran el culto. Ya no me gusta. O sea, como si la vida espiritual fuera para gustos. Esto no es de gustos. La vida espiritual es una facultad que tenemos. Como el caminar es una facultad. No es que a ti te guste o no te guste caminar, es que tú lo haces por naturaleza. La vida espiritual es como ir al baño. Es que no es que a ti te guste o no te guste o no te guste ir al baño, hacer sus necesidades fisiológicas. Tú no piensas si te gusta o no te gusta. Es que simplemente tú vas. ¿Sí ve? Lo mismo la vida espiritual. La vida espiritual es una facultad que tiene el ser humano. Pero lo tenemos rezagada. La vida espiritual, me refiero a la vida espiritual. No me estoy refiriendo a la vida religiosa. Tú practicas una religión como practicas una política. Tú eres aquí en Estados Unidos o eres demócrata o eres republicano o del Party o cualquiera. Tú tienes una religión normal. O la economía. Tú eres socialista o eres capitalista o eres sociocapitalista como en Europa, en Dinamarca y Suecia y esos países escandinavos que le llaman. Tienen una combinación. Eso puedes practicar una cosa u otra. Pero es que la espiritualidad no es si tú quieres o no.
Es que la espiritualidad por razón natural, todos los seres vivos viven con espiritualidad. Porque la espiritual es la vida. Por eso yo hago la diferencia entre el cerebro externo, el cerebro racional, el de los lóbulos frontales y prefrontales, el del hemisferio izquierdo y derecho. Y hago la diferencia entre el cerebro límbico, que es el emocional, el de las pasiones, el que tú haces porque te gusta o no te gusta, porque quieres o no, porque te sientes bien o no. Ahora voy al cerebro interno, al cerebro reptiliano, que es donde tú haces las cosas no porque quieres o no, porque piensas o no, sino que por las haces porque las tienes que hacer. Porque eres vivo, estás vivo y como ser vivo actúas de esa manera. ¿Sí ve? A ese cerebro interno es el que yo me estoy refiriendo. Y ahí es donde se cultiva la vida espiritual. La vida espiritual, esa que tú no entendías hasta este momento, porque tú pensabas que eras espiritual por ser religioso, o porque practicabas una fe o practicabas una religión. No, 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 no. La vida espiritual no tiene nada que ver con eso. La vida espiritual es desarrollar tu cerebro reptiliano. Es desarrollarlo, es vivir ahí. Que es la vida, es lo que he venido diciendo. Muy bien. Pues no me detengo más acá. Tengo muchas cosas para decirles. Porque me seguiría, pero seguiría entonces en la introducción. Y hoy quiero enfocarme en algo que dejé anteayer. Lo dejé ahí en stand-by, lo dejé como, no lo pude terminar. Entonces quiero ir a ese punto. Y al final remato para enfocarlos. Yo quiero es alimentarles a ustedes, nutrirles con esto, para que ustedes vayan bajando, vayan internándose. Como le dijo Jesús a Pedro, rema mar adentro, navega mar adentro. ¿Sí ve? Es eso. Y verás que vas a encontrar peces abundantes. Señor, pero si toda la noche hemos remado, toda la noche hemos pescado. Pero porque tú lo dices, voy a hacerlo. Es lo mismo. Todavía he vivido, ya tengo tantos años viviendo de esta manera, sí. Pero has vivido con el cerebro externo, el racional. Ahora te invito, y el emocional. Ahora te invito a vivir con el cerebro interno, el reptiliano, el cerebro instintivo, el cerebro natural, el cerebro de la vida, el cerebro de la divinidad, el cerebro de Dios. Muy bien. Voy a pasar a donde terminaba ayer, que les señalé el cuadrito, y luego sigo desarrollando la temática en el día de hoy, porque te va a ayudar mucho. Hoy vas a entender un pasito más, un poquitico más vas a entender. Esto es despacio, no te preocupes si no entiendes. No te preocupes si todavía no la agarras, porque no es fácil. No es fácil. Es como si tú toda la vida hayas andado a pie y luego te montan en un carro. Sientes que te vas a caer, que eso va a mucha velocidad. Es que imagínense traer una persona del siglo pasado cuando no habían los autos y que estaba acostumbrado a andar en caballo o a pie y que de la noche a la mañana, ¡pam!, lo monten en un carro. Esa persona siente que se lo lleva el diablo. Eso va, imagínense, a caballo iría por allá 5 millas por hora, 10 millas por hora. Y en carro a 60 y 70 millas por hora, pues eso cualquiera se muere. ¿Sí? Y eso es lo que pasa con lo que yo te estoy diciendo. Pero yo te estoy diciendo es porque tú estás dormido. Y te despierta y te estoy diciendo algo, entonces te estoy levantando, te estoy despertando. ¿Sí? Por eso se llama el despertar, tomar conciencia, la interioridad o la espiritualidad o la iluminación, como la dicen en otras partes. Muy bien, voy a pasar ya la cámara para no detenerme más, porque si no sigo aquí explicando otras cositas y eso lo dejamos para otro lado. Muy bien, ayer estaba explicándoles esta área. Esta área que era el que ilumina tu camino tiene 4 áreas, 4 aspectos: el propósito, el enfoque, la provisión y los canales. Eso quedamos ayer. Que la interioridad, la conciencia, el despertar, la iluminación y la espiritualidad es el propósito, que se llaman de diferentes maneras. Que el enfoque es que tú a veces usas el cerebro exterior, a veces el cerebro límbico, el emocional, a veces crees, pero hay otro que es la intuición y el instinto. Esa vamos a enfocarnos más ahí, pero de ahí no tienes que hacer nada.
Luego pasé que a la provisión, ese sí tú tienes que hacer algo. El sueño, la nutrición, el agua, la respiración, el ejercicio, tú lo vas a hacer de acuerdo a la disciplina que tú lleves, que te parezca que es adecuado para que tu cerebro interno se te vaya alimentando, nutriéndote, para que vayas dejando de seguir consumiendo alimentos que te petrifiquen, que te calcifiquen tu glándula pineal, que esa es la glándula donde te conectas con el cerebro interior. Y luego los canales, que es la meditación, la contemplación, el entendimiento, que es cuando ya tú despiertas, cuando dices me cayó el 20, la activación, de esto de la activación es muy delicado, es como activar la glándula pineal, a veces se activa con, ya te dije, con hierbas o con medicina, con cosas que no es tan bueno, ahí es mejor activarlo de manera natural, pero se puede hacer. Y la ubicuidad es ya más profundo, es donde tú te das cuenta que tú estás en todas partes, que el uno está en todo y el todo está en uno, y te vas a dar cuenta cómo viajas por todos lados y vas a vivir una vida maravillosa cuando te conectes con todo. Muy bien, ahí les tenía, eso lo estaba explicando, ahí les quedé ayer. Entonces hoy les voy a hablar de este puntico. Mire, esto quiero que tú te animes y tengas un poquito de paciencia. Es por lo siguiente. Yo estoy usando la biología y entre la biología uso la química para decirte que nosotros somos átomos. Y ahora estoy usando la física para decirte cómo está constituido nuestro organismo, nuestro ser, el ser en total, el mundo, el universo. ¿Cómo está? Y como tú perteneces al universo, pues sigue las mismas leyes biológicas, químicas y físicas. Por eso la ciencia, de esa manera, nos ayuda a entender la vida espiritual. Como tú eres una persona que ha seguido el camino que he venido haciendo desde que empecé hablando, y tú ya has visto otros videos, esto lo puedes entender. Para una persona que llega así, de repente no lo va a entender. Me dice Ricardo está hablando cosas que es ininteligibles, que no se entiende. Pero para una persona que tenga un poquito más de cuidado y que tenga paciencia, que sea enseñable, o sea, que se deje enseñar, que quiera aprender, porque en esta vida hay que desaprender y aprender, este punto te va a ayudar muchísimo a entender tu vida. Y es lo siguiente. En la naturaleza, a través de la física cuántica, que no es la física clásica. En la física clásica solamente se llegaba hasta el átomo. Y se decía que la física se manejaba por 4 fuerzas, que es la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. De eso se decía hasta Albert Einstein. Pero contemporáneos a Albert Einstein descubrieron que el átomo sí se podía subdividir. Y cuando se dieron cuenta, cuando pudieron subdividir un átomo, o sea, entrar al núcleo del átomo, que es donde están los protones y los neutrones, cuando llegaron allá y subdividieron, se dieron cuenta que la materia a veces era visible y otras veces era invisible. Que dependía del observador, dependía de la luz. Por eso al final, ilumina tu camino, es eso. Al final vamos a llegar que todo es luz y que todo es energía. ¿Sí? Hacia allá vamos a llegar. Y por eso es que el Espíritu Santo es luz. Y por eso Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Y esto no es nada. Jesucristo te dice, y tú eres la luz del mundo. Sí, en ese pasaje maravilloso que dice, tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo. Y no se pone una lámpara debajo de la mesa, sino encima de la mesa para que alumbre a todos los de la casa. A eso es lo que vamos a llegar, ¿sí ves? A la luz, a la energía, a que te des cuenta tú en realidad quién eres. Pues tú eres igualito al universo. El universo en sí es luz